Bueno, en este video quiero hacer algunas reflexiones en cuanto a las paritarias en este momento tan particular en que estamos viviendo, motivo de la pandemia. Bueno, la pandemia ha motivado una modificación en las relaciones laborales, la no presencialidad y la caída de la actividad económica. Durante 2020 solamente dos gremios pautaron salarios que estuvieron cerca del índice inflacionario, índice oficial inflacionario, ¿no? Y los demás no perdieron frente a la inflación oficial, la inflación del INDEC. Ese índice para mí no es un índice que no es real. Yo, por ejemplo, guardo los tickets de los consumos en supermercado, es decir, lo que se refiere a alimentos, ¿no? Que es lo fundamental en la vida de los trabajadores. Ahí van la mayoría de los gastos. Y bueno, y advierto que entre principios y después fin de año y hubo entre un 70 y un 80% de incremento sobre los consumos. Más o menos acá en mi casa siempre se consume, hacemos 2 compras semanales por la pandemia y bueno, son los rubros que habitualmente compramos. Y sí, esa es la diferencia en valor. O sea que ese índice que sacó el INDEC para mí no es válido, ¿no? Y sin embargo, los gremios, salvo camioneros y UTA, no hicieron acuerdos que pudieran superar el índice oficial, ni siquiera el índice oficial. Bueno, en estos días se hizo el acuerdo de los bancarios, creo que el 29%, algo así. Y también un reconocimiento, porque se estableció una cláusula de reserva para el caso de que el acuerdo paritario correspondiente al año pasado hubiese sido superado por el índice inflacionario. Entonces creo que ahí es un 3% más, algo así, que se acordó también. Yo tengo presente que es como una pauta permanente de las distintas gestiones del Ministerio de Trabajo y incorporada también de los funcionarios que atienden las diversas actividades, siempre a tratar en lo que les resulte posible bajar las recomposiciones salariales por debajo del índice inflacionario, en lo posible, porque existe la creencia de que son los salarios los que empujan la inflación, lo cual es una verdad muy relativa, ¿no? Bueno, y ahora tenemos este tema de los bancarios. Los bancos han tenido un buen resultado económico, pese a que paradójicamente no cumplen con su función primordial, que es la de dar crédito. Ahora no hay. Y sí han utilizado instrumentos financieros del gobierno, eso de las LELIQ, la LEVAC, etcétera, que en un paso a manos, bueno, han hecho diferencia. Y del otro tema que tienen los bancos, es decir, siempre el sector empresarial, cuando va a pautar salarios,
bueno, hace mención de que la actividad económica no anduvo bien, qué sé yo, como un instrumento para negociar. Bueno, acá eso no hizo falta, porque es público y notorio que todos los bancos le ha ido muy bien. A los bancos les ha ido bien. No les ha ido bien a los jubilados, pero les ha ido muy bien a los bancos. Y el otro problema que tiene el sector es la disrupción tecnológica. Bueno, hay plataformas bancarias que no requieren una dotación mínima de personal, pero también hay sistemas de atención automatizados que tampoco interviene una persona física, y eso cada vez más, ¿no? Por ejemplo, yo he tenido necesidad de hacer un trámite bancario, renovar una tarjeta, y no me he podido comunicar con ninguna persona física para indicarle que yo había cambiado de domicilio. Eh, todo es el sistema informático. Fui personalmente a la sucursal del banco acá en Pinamar, y bueno, eso era una multitud, porque había una dotación mínima, creo que había 2 personas y el empleado de seguridad. Y bueno, me fui sin hacer el trámite, es decir, los bancos por la cuestión de la pandemia han reducido al máximo su dotación de personal. No hay un teléfono donde una persona a usted lo atienda, y después está todas las tecnologías que suplantan la actividad física del bancario, digamos, en el lugar de trabajo. Y bueno, yo creo que han esgrimido eso, la patronal, siempre en ese juego sutil de la negociación, para pautar este tipo de salarios. Creo que, como última reflexión, bueno, el Ministerio de Trabajo debería tratar de no tener esa doctrina o esas pautas de negociar a la baja los saberes en las paritarias. Eso por un lado, porque eso hace muchos años que se hace, desde que yo recuerdo, y bueno, acá no ha cambiado nada. La economía no se reactiva, no hay consumo, bueno, lo que ya sabemos. Y por otro lado, las dirigencias sindicales deberían negociar, no creyéndole tanto al INDEC, porque ese índice que sacan es un índice que como ya dije antes, no representa la realidad. Y bueno, y tratar de que los salarios mantengan su nivel adquisitivo. Y también en las paritarias no solamente es para recomponer haberes, sino que también puede ser una paritaria de interpretación, o puede ser una paritaria para complementar pautas del convenio colectivo al que se refiera, ¿no? Bueno, ahí deberían establecerse algún tipo de cláusula de indemnidad laboral. Es decir, como estamos en pandemia, y así como el Ministerio de Trabajo sacó la prohibición del despido y, en fin, el agravamiento ante el despido con la doble indemnización, tratar de negociar, no ya desde la prohibición de una norma general, sino negociar para el sector el mantenimiento de los puestos de trabajo, por lo menos mientras que dure
dure la pandemia y de mecanismos de resolución si se plantea algún tipo de conflicto al respecto. Nada más.